Cuento número 9. ¿Conoce su sabor? Un día de fiesta, una familia fue invitada a comer a casa de unos conocidos, que siendo de diferentes lugares, todos eran forasteros en el territorio en el que residían. Los conocidos que los invitaron se esmeraron poniendo a la mesa los platos más suculentos que habían aprendido a cocinar según las costumbres de su país de origen. Cuando llegaron los comensales y se sentaron a la mesa, fruncieron el ceño y apenas probaron un primer bocado, pues el sabor de aquellos platos no le era conocido al paladar. Y acabaron disculpándose y diciendo a sus conocidos que en aquel momento no tenían apetito. Un año después, la comida entre las dos familias volvió a repetirse, pero esta vez los puestos se habían invertido. Y de nuevo la mesa se llenó de manjares típicos del propio país de origen. Y cuando los ahora invitados se sentaron, fruncieron el ceño y apenas dieron un bocado al sabor de lo desconocido. Y repitiendo la escena anterior, comentaron que tampoco ellos tenían apetito. Después de este día, las dos familias habían conocido el amargo sabor del desprecio, pues la familia que inició este cuento saboreó un año después en su corazón el sabor del desprecio del que se muestra desagradecido, y supo que este amargo sabor era más desagradable que el de los alimentos que el año anterior le habían puesto sus conocidos con todo su amor. Esta reflexión nos hace preguntarnos: ¿a qué sabe el desprecio? ¿Conoce su sabor? ¿Quién no lo conoce? Y a todos algún día nos tocó saborearlo. Y estoy seguro que a ti también. Cuento número 10. Déjalos volar. Susana era madre de 3 hijos a los que había educado rectamente inculcándoles grandes valores. Cuando llegaron a la adolescencia, los niños se hicieron rebeldes y dejaron de obedecer, incumpliendo las normas por las que se habían regido hasta ese momento. Aquella rebeldía causó en Susana un profundo sentimiento de culpa y fracaso como madre. Y ocurrió que uno de aquellos días, después de una discusión por el horario de llegada, su hijo mayor dio un golpe a la puerta y se fue de casa. Susana, sin consuelo, lloraba amargamente mientras lo veía alejarse entre las sombras de la noche, pues aquel hijo le dejaba el corazón roto y desgarrado por el dolor. Al otro lado de la calle vivía una mujer ya mayor, madre de 6 hijos y otros tantos nietos, a la que admiraba al verla acompañada y querida por los suyos. Cuando se encontró con esta vecina, Susana le habló de la situación que estaba pasando y le preguntó cuál era el secreto de la buena educación de sus hijos, ya que todos la trataban bien y ninguno se había alejado de su madre. Su vecina, mirándola, se sonrió y después de un corto silencio le respondió: «Déjalos volar, Susana, déjalos volar». Y siguió diciendo: «Tú no sabes que a esa edad todo lo desconocido les atrae, que lo prohibido les resulta excitante, que lo de afuera es mejor que lo de casa, que la libertad los deslumbra. Me preguntas cuál es mi secreto, y he de decirte que mi secreto fue el haber permanecido siempre fiel a mis principios. Cuando mis hijos conocieron lo desconocido, probaron lo prohibido, trabajaron con esfuerzo y cargaron con el peso de la libertad, entonces, Susana, solo entonces, valoraron lo que tenían y, cansados de vivir riesgos, decidieron volver a casa. A partir de entonces, nunca más se volvieron a apartar de sus principios, ni de la educación recibida, ni olvidaron los consejos de su madre. Y hoy son ellos los que los practican con sus hijos. Por eso te digo, déjalos volar, Susana, déjalos volar. Es necesario volar para caerse desde lo alto, pues volar es correr riesgos, es aprender, es descubrir lo novedoso. Volar, como en la parábola del hijo pródigo, es alejarse de la casa del padre para malvivir y pasar necesidad y hambre y soledad. Pero volar es también corregir el vuelo y hacer un cambio de dirección hacia la casa del padre.
Lo bueno de volar es recordar de dónde partiste y volver humildemente al nido. Lo malo de volar es recordar de dónde partiste y perderte en el orgullo.